Bienvenidos a todos al episodio 15 de ¿Por qué los cristianos deben guardar la ley? Y quiero saltar directamente a la epístola de Pablo a los Romanos, específicamente al capítulo 2, versículo 13. Él dice, para no los oidores de la ley son justos a los ojos de Dios, sino los hacedores de la ley estará justificado. Hombre, ¿quieres hablar de una declaración radicalmente controvertida en nuestra generación? Quiero decir, esta es una declaración muy potente, muy intensa y permítanme decir muy inequívoca. Básicamente, Pablo sale por la puerta y dice, escucha, si no vas a ser un hacedor de la ley, nunca serás justificado. Y si entendemos la terminología de Pablo aquí de que la justificación equivale a la salvación, entonces eso lleva toda esta discusión a otro nivel. Realmente lo hace. De hecho, reverbera en esa discusión que Jesús tuvo con ese joven rico en Mateo 19, donde se acerca a él y le dice, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y, sin embargo, la respuesta de Jesús es que necesitas ser un hacedor de la ley. Necesitas guardar los mandamientos. Quiero decir, esto es, en nuestra generación de cristianismo progresista, es una idea controvertida. Quiero construir sobre esto. Quiero llevarlos a la epístola de Santiago. James literalmente va a enseñar los mismos conceptos. Vamos a obtener un testimonio de dos aquí que el apóstol Pablo acaba de predicar en el capítulo 2, versículo 13. Así que echemos un vistazo a este capítulo 1 de Santiago, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oyentes, engañándoos a vosotros mismos. Idéntico principio que se enseña. Debemos ser hacedores de la ley, hacedores de la palabra. Lo que me gusta que hace Santiago es que trae este elemento de engaño a la mesa, aludiendo al hecho de que hay engaño involucrado en este tema, en el tema de ser un hacedor versus un oyente, sugiriendo que, ya sabes, ten cuidado porque los hombres pueden caer en un gran engaño pensando, oye, Jesús y yo, sí, estamos bien. Mi relación con Cristo, estoy bien, no tengo que preocuparme. Quiero decir, casi me lleva, de nuevo, sí lo hace, me lleva de vuelta al jardín donde Satanás convenció a Eva y ella cayó en un engaño. Cayó en el engaño pensando que podía alejarme de los mandamientos de Dios. Puedo alejarme de su ley y voy a estar bien. Cuando la realidad es que no lo harás. Y entonces Santiago trae este elemento, esta advertencia, no caigas en ese engaño. Y necesitamos advertencias como esta, viviendo en una generación corrupta y perversa, una generación que desprecia y odia absolutamente la ley de Dios. Y estoy hablando de no paganos, no ateos, estoy hablando de cristianos. ¿Qué tan aterrador es ese pensamiento? Ahora continuando, Santiago va a decir, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que observa su rostro natural en un espejo, porque se observa a sí mismo, se aleja e inmediatamente olvida qué clase de hombre era. Pero el que mira, escuche esto, la ley perfecta de la libertad. Y ese término perfecto es toleios en griego, significa la ley completa de la libertad. ¿Alguna vez pensó que encontraría en el Nuevo Testamento el término ley que se usa junto con la libertad? Ahora puedo decirles que crecí en un hogar cristiano conservador, un hogar muy bueno, y crecí en una iglesia maravillosa. Crecí en las asambleas de Dios y ya sabes, mi perspectiva al crecer en la iglesia era que la ley estaba absolutamente dispuesta a atraparme, solo me iba a llevar a las profundidades del infierno y estaba allí para maldecirme. Nunca consideré ni por un momento que el término ley pudiera ponerse al lado de la libertad, cuando comprendí que la ley era la antítesis de la gracia. Y sin embargo, de esta manera increíble, Santiago une estos dos términos. Caminar en la ley de la libertad. Y, ya sabes, esto es de lo que el salmista está hablando en el Salmo 119.
¿qué lo haré? Paseo por Liberty. Literalmente dice esto. Ahora Santiago continúa y dice, y continúa en ello y no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor del trabajo. Estamos hablando de hacer la obra, caminar en su ley, caminar en sus mandamientos. Este será bendecido en lo que haga. Y James se basa en la ley misma. En Deuteronomio 11, pongo delante de ti una bendición y una maldición. Una bendición. Si guardas eso significa que observas, guardas los mandamientos de Dios. Ahora permítanme desarrollar más sobre esta discusión y llevarlos a Romanos capítulo 3, versículo 31. El apóstol Pablo dice esto. Dice, ¿invalidamos entonces la ley por la fe? Ahora quiero que lo asimilen, porque aquí estamos. Nuevamente nos enfrentamos a otra pregunta del $1.000.000 como la que cubrimos en Mateo 19. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta es otra pregunta del $1.000.000, porque ahora aquí estamos después de la resurrección. Estamos en la difusión del evangelio. El nuevo pacto se ha implementado. Y Pablo en ese contexto preguntó, ¿anulamos la ley por medio de la fe? Entonces estamos hablando de cristianos que reciben la gracia de Dios, ponen su fe y confianza en Jesús para que puedan tener el perdón de los pecados, para que puedan tener salvación y esperanza. Y Pablo está diciendo, ¿qué haces en el contexto de la gracia de la fe como creyente cristiano? ¿Qué haces con la ley? ¿Lo anulas? Y la respuesta es, ciertamente no. ¿No es interesante? Así que esto está estableciendo aún más esa advertencia profética que Jesús dio cuando dijo en Mateo 5:17, no pienses que vine a destruir la ley o los profetas, no vine a destruir, pero cumplir. Una vez más, Jesús, sabiendo que, ya sabes, los cristianos caerían en la trampa engañosa de pensar, no, Él eso es lo que hizo, Él vino a abolir su obra en la cruz y su resurrección y su implementación del nuevo pacto va a abolir la ley para que los cristianos no tengan que preocuparse, no deben someterse a la ley, no tienen que cumplir la ley. Y aquí Pablo trata con el contexto mismo de estar bajo la gracia, estar en el nuevo pacto. Ser personas de fe, poner su fe y esperanza en Jesús. Y trae el asunto de la ley. ¿Lo destruyes? ¿Lo lanzas a tus espaldas? Ciertamente no. Pero ni siquiera ha terminado, dice. Ciertamente no. Al contrario, establecemos la ley. En griego, istimi. Te paras en la ley. Estamos llamados a establecer la ley. Esto es lo que nosotros, como creyentes, estamos llamados a hacer. ¿No es alucinante que el diablo pueda llevar esta discusión a un lugar así para convencer a los cristianos de que la ley no tiene nada que decirles, que no necesitan la ley, que deben rechazar la ley? Permítanme llevarlos al capítulo 8 de Romanos. Escuche lo que Pablo tiene que decir, porque el mente carnal es enemistad contra Dios. Así que el apóstol Pablo está trayendo la mente de la carne. Dice que la mente de la carne es odio contra Dios. Ahora, cuando comienzas a hablar de un contexto en el que caes en eso, donde podrías odiar a Dios, será mejor que prestemos atención. No quiero ser conocido como alguien que lo odia. Y sin embargo, esto es exactamente lo que Pablo ha traído a la mesa. Está diciendo que la mente carnal, la mente de la carne, es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no está sujeto a la ley de Dios ni puede estarlo. Acabas de escuchar eso. Pablo dice literalmente que aquellos cristianos que no se someten a la ley de Dios, eso no se doblegará a su voluntad para nuestras vidas, porque eso es lo que es la ley. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si no haces eso, estás operando de acuerdo con una mente carnal que literalmente odia a Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nunca lo sea, que nunca caigamos en ese engaño. Pero aférrense a la verdad, aférrense a la palabra para ser siervos fieles de Jesús, invocando su santo nombre para la salvación hasta el final e intransigentes en nuestra obediencia a su ley. El Señor te bendiga y te guarde.